o si necesitas escribir también, podés escribir, no hay ningún problema, yo voy leyendo. Bien, entonces, sistema respiratorio. Vamos a iniciar con las características generales de lo que es el proceso de respiración, todo el proceso respiratorio, que lo vamos a ver que lo vamos a dividir en 3 partes. Entonces, vamos a iniciar puntualmente con que la respiración es el intercambio de gases y ese intercambio de gases está subdividido en 3 momentos básicos, que para considerar respiración deben ocurrir los 3 momentos, porque nosotros generalmente consideramos respiración a la primera parte de estas 3 etapas, que es lo que denominamos como ventilación pulmonar, que es el ingreso, la inspiración del aire desde el exterior hacia los pulmones, y también incluye la expulsión, ¿sí? La expiración del aire de los pulmones hacia el exterior. Luego de que ocurre esta ventilación pulmonar, es decir, el ingreso del aire, va a ocurrir el proceso denominado hematosis. Este proceso de hematosis es un intercambio de gases con la sangre, por eso lleva la palabra hema, entonces es un intercambio de gases entre los alvéolos, que es una estructura de los pulmones, o la estructura más pequeña de los pulmones, con los capilares sanguíneos, es decir, pasa el oxígeno desde los pulmones hacia los capilares sanguíneos, y a su vez los capilares sanguíneos pasan el dióxido de carbono a los alvéolos, para que luego, con el mecanismo inverso, se pueda eliminar. Y después tenemos el tercer proceso, que también es importante, es el intercambio gaseoso a nivel celular. Es decir, el torrente sanguíneo, los capilares, la sangre transporta el oxígeno que recibió de los alvéolos, y ese oxígeno debe llegar a las células. Si no llega a las células, no se termina el proceso de respiración, ¿sí? Entonces va a llegar el oxígeno a las células y las células le van a devolver dióxido de carbono a la sangre para que la sangre vuelva a los alvéolos, intercambie el dióxido de carbono con los alvéolos, y el dióxido de carbono va a salir hacia el exterior. Entonces, los 3 momentos es lo que decimos que es la respiración: ventilación pulmonar, hematosis, intercambio gaseoso a nivel celular. Cuando ocurren los 3 procesos, decimos que ocurrió una respiración o un ciclo respiratorio. Continúo, si no me detenés. Entonces, ¿cómo ocurre estos procesos de difusión y de intercambio de gases? Va a ocurrir a través del proceso de difusión y de presión de aire. Entonces, la difusión nosotros sabemos como definición, que ya lo hemos visto en biología y quizás lo has visto en otros espacios curriculares o en tu formación de secundaria, que es el intercambio gaseoso que se produce por difusión simple, es decir, hay un movimiento neto de partículas de una región de mayor concentración a una de menor concentración. Eso sería la difusión, ¿sí? O la difusión simple, de gases o de líquidos. Pero cuando hablamos generalmente de gases, es más adecuado, más conveniente hablar de la presión y no de su concentración. Por lo tanto, sería el pasaje de gases de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Sería la definición de difusión de gases, que es a través del mecanismo por el cual se realiza el movimiento de los gases en el interior de nuestro cuerpo. Para esa ley de los gases, o para ese proceso, tenemos la ley de Fick. La ley de Fick, ¿qué es lo que deberían estudiar? Solamente la composición, esta imagen, no hay que estudiar más en detalle, tampoco tampoco se las toman que resuelvan ejercicios. Entonces, tenemos la ley de Fick, que es la velocidad a la que circula la sustancia entre 2 sitios, que va a ser Q. Esto no solamente se aplica al cuerpo humano, sino que se aplica en los distintos lugares donde hay una circulación de sustancias de un lugar a otro lugar. Entonces, la ley de Fick nos va a determinar la velocidad con la que hace. Esa velocidad va a depender del coeficiente de difusión de la sustancia, ¿sí? En el medio que se encuentra y a la temperatura determinada. Es decir, eso ya está determinado previamente, dependiendo de qué sustancia estamos hablando, va a tener cierta difusión o tipo de difusión en cierta temperatura y en cierto medio. Después vamos a tener el área, también es importante el área por el cual
va a atravesar, porque una mayor área va a poder atravesar a mayor velocidad. Y por último, va a ser la diferencia de concentración o el gradiente de concentración de estos dos sitios, del sitio A y el sitio 2, y el sitio B o el sitio 1 y el sitio 2. Entonces, la concentración es de estas dos. Si la diferencia de concentración es elevada, entonces la velocidad va a ser mayor. Si es casi mínima la diferencia, la velocidad con la que va a pasar es mucho menor. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe, igual Sí. eso hay que sabernos algo de eso o no. Esto tendrías que saber este cuadrito que está acá nomás. Porque lo que te pueden llegar a hacer, por ejemplo, hacerte una consulta de que si el oxígeno se va a difundir a mayor velocidad, ¿sí? O menor velocidad, estando en un capilar que es fino, ¿sí? Por ejemplo, o en una arteria que es más gruesa. Entonces va a afectar el área. Sí, pero no les van a pedir calcular. O les pueden pedir cuáles son las condiciones que definen la velocidad con la que circula, por ejemplo, la difusión en el medio, la temperatura, el área, ¿sí? Las distintas concentraciones. Pero no les van a pedir que calculen. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, como dijimos recién, era mejor hablar o más adecuado hablar de gases, de presiones, cuando hablamos de gases. Entonces, de forma general, la presión total de una mezcla de gases va a ser igual a la suma de los gases de las presiones de cada uno de los gases en esa mezcla. Nosotros sabemos que en el aire nosotros tenemos varios compuestos, no tenemos un solo elemento, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, tenemos dióxido de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ¿sí? Tenemos todas esas sustancias y nosotros, para nuestro sistema respiratorio, nos importa, son importantes el oxígeno y el dióxido de carbono. Aproximadamente en el aire que respiramos nosotros acá en el planeta Tierra, tenemos un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 0,03% de dióxido de carbono. Esa sería la concentración si pensamos en el 100% del aire. Si yo tomo un segmento del aire, ese segmento, el 21% va a ser de oxígeno. Bien, entonces, con respecto a esta presión, a este porcentaje dijimos que la presión total del aire va a ser igual a la suma de cada uno de los aires. Feli, ¿se escucha bien o se está trabando? No lo escucho bien, profe. Ah, listo, perfecto. No, porque acá veo como que va en delay, por eso te pregunto. Entonces, si nosotros pensamos la presión atmosférica al nivel del mar, es de una atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Que de otra forma, lo que lo podemos medir es en 760 milímetros de mercurio. Entonces, en una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno va a ser de 160 milímetros de mercurio. ¿Cómo obtengo este dato? Calculo el 21% de los 760 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de dióxido de carbono que tenemos es 0,022 milímetros de mercurio, que pasa lo mismo, que sería un 0,03% de los 760 milímetros de mercurio. Ahora bien, si nosotros a la presión atmosférica le sacamos o eliminamos, por así decirlo, lo que corresponde al vapor de agua, que esto corresponde a 47 milímetros de mercurio, entonces la presión parcial de oxígeno va a disminuir porque hay menor cantidad. Entonces, de 160 va a pasar a 149 milímetros de mercurio y el dióxido de carbono de 0,022 va a pasar a 0,021. Sí, pero siempre se mantienen las proporciones. Es decir, si yo esta atmósfera me elevo, esto es a nivel del mar, si yo me voy a la punta de la montaña, a la punta de la Concagua, voy a seguir teniendo un 21% de oxígeno.
lo que va a ir disminuyendo va a ser las presiones de todos los gases, porque sería la totalidad. ¿Se entendió esto? ¿Acá estamos? Sí. Bien. Entonces, como dijimos, estas características o estos valores corresponden al nivel del mar. Cuando nosotros aumentamos la altura, es decir, nos alejamos, nos colocamos sobre el nivel del mar, se produce una disminución de la presión. Al disminuirse la presión de todos los gases, por lo tanto, se disminuye también la del oxígeno. Pero en este caso, lo que a nosotros nos interesa es el oxígeno, pues por el cual o con el cual necesitamos la respiración. Entonces se produce el efecto que se llama hipoxia ambiental. Hipo es menor, ¿sí? Descenso. Entonces hay una menor cantidad de oxígeno. Y el organismo va a intentar adaptarse a esos cambios. Va a tener distintos tipos de acciones para adaptarse. Los primeros cambios fisiológicos va a ser que va a producir una hiperventilación, es decir, va a inspirar más seguido y de forma más profunda. Y de esta manera permite ingresar una mayor cantidad de oxígeno a los pulmones. Después tenemos que luego de esta inspiración se va a ocurrir un aumento del ritmo cardíaco. Este aumento del ritmo cardíaco lo que hacemos es, al haber una mayor circulación de la sangre, va a aumentar la velocidad de la circulación de la sangre, por lo tanto va a aumentar el intercambio gaseoso, la velocidad del intercambio gaseoso y el intercambio del oxígeno desde los pulmones hacia las células y de los desperdicios del dióxido de carbono de las células hacia el exterior. Unos procesos un poco más complejos va a ser el aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, es decir, la hemoglobina, que es la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos, que son los que permiten transportar el dióxido de carbono, van a tener una mayor afinidad, es decir, van a recibir mayor cantidad de oxígeno. Y después tenemos un aumento de los números de glóbulos rojos circulante, es decir, al tener mayor número rojos, glóbulos rojos, tengo mayor cantidad de hemoglobina y por lo tanto tengo mayor oxígeno tengo mayor transporte para los oxígenos. Estas dos últimas, ¿sí? El aumento de la afinidad de la hemoglobina y los glóbulos rojos, llevan o tienen un poco más de demora para esta adaptación. En cambio, la hiperventilación y el aumento del ritmo cardíaco es un poco más inmediato para la adaptación. Y en el caso contrario, donde tenemos por debajo del nivel del mar, por ejemplo, si nos sumergimos, donde la altura disminuye, entonces va a pasar el efecto contrario, va a aumentar la presión. Este aumento de la presión puede producir o es potencialmente productor de una embolia. Las embolias van a ser unas obstrucciones en los vasos sanguíneos. Al obstruir los vasos sanguíneos, el oxígeno no se puede transportar a través de nuestro cuerpo. Esto es así porque cuando estamos por debajo de los niveles del mar y estamos sumergidos con aire comprimido, nosotros respiramos ese aire comprimido. Y si respiramos muy abruptamente, ¿sí? Podemos introducir partes de nitrógenos en nuestros alvéolos y esos alvéolos van a pasar a la sangre y ese nitrógeno puede generar burbujas y esas burbujas generar las obstrucciones y van a imposibilitar el intercambio gaseoso, porque van a bloquear los capilares o los alvéolos con grandes burbujas de nitrógeno. Bien. Sí. Lo siguiente lo vamos a pasar por arriba porque es un anexo, ¿sí? Para enfermería. Y si mañana nos queda más tiempo, volvemos a verlos, pero no quiero dedicar tiempo en esto que es el anexo y sí irnos puntualmente a lo que nos corresponde o lo que es propiamente dicho. ¿De qué se trata el anexo? Habla de la evolución de los tejidos y la forma de respiración de los seres vivos. Difusión simple es la más primitiva o la más básica. Después tenemos una respiración indirecta a través de piel, tráqueas, branquias y pulmones, donde branquias y pulmones tenemos reptiles, aves, mamíferos. Las branquias van a estar representados generalmente por peces, los artrópodos en tráqueas y los anélidos con la piel.
Entonces, esto los vamos a ver más mañana si nos alcanza el tiempo. Ahora nos vamos a ir directamente a el sistema respiratorio humano. A ver, un segundo, a ver si esto va algo. Quiero revisar la bibliografía. ¿Hasta acá estamos? ¿Hay alguna duda, algo que no haya quedado cerrado? Sí, profe, ¿no tenemos que aprender, bueno, si no he visto la mía, la respiración de esos anfibios o no? Los Y está anélidos o... como, bien, está como anexo. Recuerden que a veces los anexos son cosas que en teoría han sacado del programa, pero hace muy poco lo han sacado, entonces a veces preguntan. Por eso, y como está como anexo, según el programa actual, no deberían estudiarlo, pero a veces como es algo relativamente nuevo que lo han sacado, a veces lo evalúan. Y se los dejan y se los ponen como anexo para, de forma de recordatorio. Quiero ver a ver si había alguna parte que salía del anexo, pero creo que era todo anexo, sí. Sí, todo eso lo tienen como anexos. Mañana, si nos queda tiempo, hoy, porque hoy tengo que llegar hasta cierta parte, si hoy nos queda tiempo, lo vemos de forma por arriba para que más o menos quede la idea general. Pero en teoría, al estar como anexos, no deberían tomarlo. Lo que sí entra, digamos, en el cuadernillo, o lo que sí está el trabajo en los cuadernillos de ustedes, es el sistema respiratorio humano. Entonces nos vamos a concentrar en los humanos, que como sabemos, tenemos respiración por pulmones. De forma general, ¿sí? Los pulmones, para hablar un poco de la evolución, como hemos estado viendo, para seguir la línea, son estructuras que se llaman invaginaciones, es decir, están hacia adentro. Entonces eso es lo que nos permite, o es una de las diferencias con las branquias. Y también los pulmones son más eficientes, o en el aire hay mayor cantidad de oxígeno que en el agua, por eso se utilizan pulmones y no branquias en el aire, ¿sí? Entonces son distintos tipos de mecanismos. Sobre el sistema respiratorio humano tenemos algunos términos o nomenclaturas propias y características propias. Vamos a tener lo que denominamos frecuencia respiratoria. ¿Sí? La frecuencia respiratoria va a incluir los tres procesos que vimos al inicio, la ventilación pulmonar, la hematosis, el intercambio a nivel celular, ¿sí? Y cuando todo eso sale, eso va a ser la frecuencia respiratoria. Entonces nosotros tenemos en un momento de relajación, ¿sí? A nivel del mar, se calcula aproximadamente 12 a 15 frecuencias respiratorias por minutos. Es decir, desde que ingresa hasta que sale, repetimos ese proceso entre 12 y 15 veces por minutos. El volumen que en una respiración normal ingresa y egresa son aproximadamente 500 mililitros de aire por cada inspiración o por cada expiración. Pero nosotros tenemos un caudal, ¿sí? Podemos pensar que van a entrar de 6 a 8 litros de aire por minuto. Entonces, medio litro en una inspiración. Si tenemos 12 a 15, podemos tener entre 6 a 8 litros de aire por minuto, que ingresa o que egresa. De los cuales, de esos 6 a 8 litros, 250 mililitros corresponden a oxígeno y 200 mililitros corresponden a dióxido de carbono. ¿Sí? Eso tiene que ver o están relacionados con las proporciones que hay de oxígeno y dióxido de carbono en el aire. A su vez, las vías aéreas o las vías o los órganos del sistema respiratorio los podemos dividir en dos grandes porciones. A esas porciones, según su estructura, se denominan vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores. Entonces, a los órganos del sistema respiratorio vamos a ver que los podemos dividir de dos formas. Una de las formas son estructurales. Entonces, dentro de los estructurales, lo vamos a dividir en vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores.
vías aéreas superiores. ¿Qué incluye? Nariz, faringe, que es lo que continúa, y estructuras acompañantes. Aquí llamamos estructuras acompañantes. Puede ser, por ejemplo, las canoas que vamos a tener en nuestra nariz, la boca también, porque vamos a ingresar aire por la boca. Entonces a eso vamos a llamar vías aéreas superiores. Vos has visto, cuando has visto el sistema digestivo, que la faringe es parte del sistema digestivo y del respiratorio. Esa sería la estructura que compartimos. Y después las vías aéreas inferiores son lo que nos queda, que va a ser la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones, y los pulmones. Eso sería según la clasificación de estructuras. Vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores. Y después podemos dividirla según sus funciones. Entonces, a los mismos órganos los dividimos según las estructuras o según las funciones. Según las funciones, las vamos a dividir en dos grandes grupos, en la porción de conducción y en la porción respiratoria. La porción de conducción va a incluir a los conductores o vías que conectan entre sí, ¿sí? Van a filtrar, calentar y humedecer, y a su vez lo van a conducir al aire hacia los pulmones. Esa sería la función de la porción de conducción. Conducir, calentar, limpiar, purificar el aire desde el exterior hacia los pulmones. ¿Y quiénes son? La nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Y después la porción respiratoria, que van a ser todos los tejidos pulmonares o los que estén relacionados o están dentro de los pulmones. Entonces, ¿quiénes van a estar? Van a ser los bronquiolos respiratorios, que ya vamos a ver que los bronquiolos se van a ir dividiendo. Entonces, los respiratorios, que son los que ya están incrustados en los pulmones, los conductos y sacos alveolares y los alveolos. Estos conductos y sacos alveolares y alveolos son los que forman, propiamente dicho, al pulmón. ¿Dudas hasta acá? Los bronquiolos son un poco más grandes que los alveolos, ¿no? Perdón, no te escuché. Que los bronquiolos son un poco más grandes que los alveolos. Sí, sí. Se va a ir como ramificando hasta llegar a lo más chiquito. Los alveolos, ¿sí? Van a ser sacos. En cambio, los bronquiolos son como un tubito, por decirlo así, son conductos. Pero van a ser más pequeños los alveolos, van a tener una estructura más fina. Ahora lo vamos a ver en gráfico. Bueno, gracias, profe. Bien, lo que quizás te puedes haber o te puede sonar es que los bronquios y bronquiolos, ¿sí? Los bronquios son más grandes y los bronquiolos son las últimas ramificaciones que tiene. Quizás ese puede ser lo que te puedas ver o haber tenido antes o haber escuchado antes. Bronquios y bronquiolos, los bronquiolos se van haciendo cada vez más finitos. Como las ramas de los árboles, cada vez se hacen más finos. Para darle un ejemplo, como por ejemplo con una analogía con las ramas de los árboles. Los bronquios van a ser las primeras ramas que salen del tronco. Los bronquiolos van a ser esas ramitas finitas que tienen y los alveolos van a ser las hojas. ¿Sí? Por eso son distintas las estructuras. No se pueden comparar bronquiolos y alveolos. No sé si se entiende la idea. Ahí está, sí, no entendí. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto, bien. Ya presento la otra diapositiva. Avísame cuando lo puedas ver. A ver si ahí me deja. Ahí está. Ahí lo veo. Ahí está, perfecto. Ahora esperemos. ¿Lo estás viendo en blanco todavía? ¿O ahí ya cambió? Ahí cambió. Bien.
Bueno, entonces nosotros lo que hemos visto hasta acá son las estructuras generales o los procesos generales. Lo que vamos a ver ahora es puntualmente cada uno de los órganos que mencionamos recién, ¿sí? La base, que es puntualmente la anatomía y la función. ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo están? Y las funciones puntuales que van a tener. Entonces, el primero que dijimos era la nariz, ¿sí? Teníamos nariz, faringe, laringe, no, perdón, sí, laringe, tráquea, broncos, bronquiolos y llegamos a los alvéolos. Entonces, la primera es la nariz. La nariz, que la conocemos todos, va a estar ubicado en el medio del rostro, debajo de la frente, pero por la parte superior de los labios, va a tener una fórmula triangular, está formado por un esqueleto osteofibrocartilaginoso, membrana fibrosa, una capa muscular, revestimiento externo de piel con glándulas sebáceas, que es lo que permite liberar las sustancias y lo que nos permite es la formación de las mucosas o lo que denominamos moco, que eso sería que están envolviendo alguna sustancia dañina o algún patógeno y tenemos una forma de eliminarlo. Y bueno, va a tener un revestimiento interno también. Como dijimos anteriormente, la función de las primeras partes estructurales del aire era purificar, por eso tenemos los pelos, humedecer a través de las mucosas, humedecer, calentar, ¿sí? Pues tenemos todas esas estructuras en nuestra nariz principalmente para esas funciones. Entonces, la nariz va a ser la parte cartilaginosa, la parte externa. Así. La parte interna se van a denominar cavidades nasales, ¿sí? Que en este gráfico está medio raro. Bien, esta va a ser la nariz. Acá vamos a tener los bulbos olfatorios. Vamos a tener vamos a tener dos cavidades nasales. Van a estar divididas por un tabique vertical mediano. Y la abertura final, que es la parte inferior, las vamos a denominar narinas. Y toda esta estructura que tenemos, toda esa parte interna, la llamamos canoas. Esas canoas son las que se van a comunicar, que acá en el gráfico serían estas, ¿sí? Que es por donde va a pasar el aire, que sería toda esta parte de acá, que nosotros no lo vemos. Entonces son los que denominamos canoas, que es lo que permite transportar o unir el exterior, las narinas, con la faringe. Entonces, las estructuras o las cualidades que va a tener en su interior, va a tener una mucosa con epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, tapiz con pelos y cilios que van a permitir atrapar las impurezas, polvos o, si fuera necesario, algún patógeno, insecto que pueda llegar a entrar. Tenemos también células calciformes que van a ser las que van a secretar el moco, que esto van a tener dos funciones. Van a humedecer el aire y a su vez va a arrastrar todos los desechos y de esta manera los va a envolver en esta mucosa y va a permitir la eliminación del cuerpo a través del estornudo, el sonado de nariz o si fuera necesario también lo vamos a eliminar cuando tragamos. Pero como va a ir al estómago, el estómago lo va a atacar, digamos. Después vamos a tener también la mucosa olfatoria, que va a estar ubicada en la parte superior y es lo que nos va a permitir, o van a ser las células pertenecientes a los órganos sensoriales, que nos va a permitir el reconocimiento o captación del estímulo a través del olfato, ¿sí? De los estímulos olfatorios u olores. Y también va a estar vascularizada. Esta vascularización permite, ¿sí? O este exceso de vascularización que tenemos es lo que nos va a permitir calentar el aire para cuando, en ocasiones donde está muy frío el exterior, cuando ingresa a nuestro cuerpo, por eso es necesario cuando hace el invierno, respirar por la nariz, porque estos vasos sanguíneos van a colaborar con el calentamiento del aire. En cambio, si respiramos por la boca, pasa directamente el aire frío. Y esos... ¿Seguimos? Sí. Bien. Después tenemos la faringe, que como
ya vimos en el sistema digestivo, se comparte con el sistema digestivo, la faringe. Entonces, esta faringe se va a ubicar por detrás de las fosas nasales y por detrás de la cavidad bucal. Y va a estar por delante o previamente a la laringe. Se va a encontrar delante de las vértebras cervicales, ¿sí? Por esta parte todavía es faringe, entonces la vamos a encontrar por delante de las células de las vértebras cervicales, va a estar arriba del esófago, y este es un conducto compartido, tanto respiratorio como digestivo, y permite también la respiración, ¿sí? La voz, el sonido, que por ahí salga al aire y se genere este eco, aunque la laringe, las cuerdas vocales son las que generan el ruido, pero la econización o el proceso de salida del aire es lo que va a provocar el sonido o la voz. Hola, Agos. Bien. Hola, ¿Y Gaby. cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, gracias. Hoy estamos solitos. Ay, bueno, éramos dos, pero bueno, Ah, bueno, no hay estamos. problema. Bien, entonces, como estábamos diciendo, en la faringe vamos a también tener ubicada a las amígdalas, que estas van a cumplir una función de respuesta inmune, principalmente en los primeros años de vida. Ya después de los 7, 8 años ya no tienen las funciones principales de inmunidad, sino que quedan de reserva, quedan como extra, porque ya no tienen unas funciones particulares. En la faringe, sí, la vamos a dividir en distintas zonas. La faringe que va a estar más asociada a la parte de las narinas, nasofaringe. La que está más asociada o está relacionada con la abertura bucal va a ser la orofaringe. Y la parte que va a estar asociada o en contacto con la laringe va a ser la laringofaringe. ¿Sí? Entonces, según en qué sección hablamos, es cómo la vamos a denominar y dónde se va a ir ubicando y qué función particular va a tener. Además, la faringe, perdón, va a tener una mucosa que va a tener un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, es decir, va a ser flexible y va a permitir también humedecer el aire o el alimento al momento de tragarlo. Tenemos un armazón fibroso y muscular, es decir, que se puede aplanar, puede aumentar su tamaño o contraerse, dependiendo generalmente de los alimentos. Bien, bueno, entonces ya lo dijimos. Entonces va a comunicar la laringofaringe, que es lo que continúa, va a comunicar tanto la faringe como la laringe, y a su vez eso se va a llevar, va a separar, ¿sí? Esta parte de la laringe o la laringofaringe va a separar lo que va hacia el esófago y lo que va hacia la laringe, que es la parte posterior. Hacia adelante tenemos la parte digestiva y en la parte hacia atrás o dorsal es donde tenemos la parte respiratoria. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, nariz o fosas nasales, faringe, ahora nos vamos a la laringe. La laringe ya es solamente del sistema respiratorio. Entonces va a estar conectado, va a estar a continuación de la faringe, va a tener un conducto de 4,5 centímetros aproximadamente, va a estar ubicado en la mitad del cuello, en la vértebra C3 y C6, y esta va a conectar la faringe con la tráquea. La laringe vamos a tener, va a estar formado por cartílago, a diferencia que la faringe era muscular. En esta tenemos cartílagos que van a estar unidos a través de articulaciones, y esas articulaciones lo que va a hacer es darle un mayor soporte y un mayor movimiento, ¿sí? Que esto también nos permite, al mover el cuello o el cuerpo, esa laringe se desplaza con nosotros y no se produce una compresión de la faringe, de la laringe, perdón, y se estrangularía y no podríamos respirar. Entonces es más movible, aunque esté hecha de cartílagos. Vamos a tener 9 cartílagos: tiroides, cricoides, epiglotis, aritenoides, y vamos a tener 2
cuneiformes y 2 corniculados. ¿Sí? Son los distintos cartílagos que van a ir formando la composición de la laringe. También va a tener una mucosa que va a estar formada por epitelio escamoso estratificado no queratizado, es igual al de la faringe. Eso va a ser en la parte superior, donde están las cuerdas vocales, pues en la laringe vamos a encontrar las cuerdas vocales, y después vamos a tener un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado que va a ser en la parte inferior, que va a ser la que ya está en contacto con la tráquea. Va a contener ciertas cuerdas, ¿sí? O pliegues que permiten la ubicación de las cuerdas vocales, y el pasaje del aire por esas cuerdas vocales genera una vibración, y esa vibración es lo que generamos la voz, o lo que se produce la salida de sonido, que nosotros en los seres humanos al poder articular con la boca podemos hablar, pero si no se generarían los sonidos. ¿Seguimos? No, tenemos que saber los nombres de los cartílagos. Espérame un segundo que te hago bien el apunte de ustedes. A ver si eso también ingresaría. Que está formado por cartílagos, que son 9, eso sí. Ya te informo entonces los nombres. ¿Cómo lo tienen ustedes? Sí, es parte de la bibliografía de ustedes, así que sí deben conocer los nombres de los cartílagos. Que eso, si no me equivoco, es que no sé si ustedes lo ven o no lo ven. Cuando ven la unidad de muscular, no sé si ustedes tienen esa unidad. Quizás ahí ya lo han visto, y acá sería como un repaso. Desconozco el cuadernillo de ustedes si en esa parte lo han visto. Pero sí tienen que estudiarlo. Es parte del cuadernillo. ¿Alguna otra pregunta? No, pero no, profe. Bien, seguimos entonces. Fosas nasales, faringe, laringe, continuamos a la tráquea. Si esta, recién dijimos que la laringe tenía una medida aproximadamente de 4,5 centímetros, este es un poco más largo, casi más del doble, ¿sí? Vamos a tener un 13 centímetros de diámetro, y esto va a estar ubicado por delante del esófago, y va a continuar la laringe, y tenemos laringe, la tráquea, que va a continuar, y la tráquea al final se va a dividir, bifurcar en los bronquios, que eso van a ser 2, uno para cada pulmón. Y esto se va a ocurrir aproximadamente a la altura de la vértebra T5. Vamos a tener acá un conducto fibromuscular cartilaginoso de 15 a 20 anillos. ¿Sí? Nosotros tenemos anillos como una herradura en forma de C. Y esto en sí sería la estructura, la parte más gruesa o la más dura, y van a estar unidas por membranas fibrosas y de músculo liso. Esos músculos, esos cartílagos en forma de C nos permite, nos da una mayor protección a nuestros conductos respiratorios. ¿Por qué tienen forma de C? ¿Sí? La C iría así. La parte de la C, la abertura va hacia atrás. Esto no es un anillo circular, sino que en forma de C, porque acá tengo el esófago. Entonces, para no dañar el esófago, si yo tuviera el anillo, esto lo dañaría. De esta forma no se produce un daño. Y esta parte es cerrada porque nos daría una mayor protección a nuestra salud o a nuestra respiración. Porque nosotros, si nosotros acá no tuviéramos los cartílagos y fuera solo membranoso, con un solo toque se nos aplastaría y nos ahogaríamos. En cambio, al ser cartilaginosos, tiene una mayor estructura y hay que hacer una mayor fuerza para impedir el pasaje de aire. Y la mucosa va a ser epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. ¿Sí? Entonces acá tenemos la laringe,
Luego viene la tráquea, que es lo que vemos, esto representaría lo celestito, los anillos cartilaginosos, y lo rosadito, la membrana, que fibrosa y muscular, que va a estar conteniendo. Y después vamos a tener los dos bronquios. Entonces, si nosotros tomamos una fracción de la tráquea, vamos a observar esto. Y si acá vemos, esta es recta y esta es con la pancita de la C, ¿sí? Parece como una D. Entonces, esta parte circular va a ir hacia afuera y esta parte va a ser hacia adentro, que es lo que va a estar en contacto con el esófago. Y acá tenemos toda esta capa, vamos a tener una capa fibrosa y alrededor de esa capa fibrosa vamos a tener la capa muscular, que es lo que le va a dar mayor resistencia y también va a permitir, si fuera necesario, aplanarse un poco y volver a tomar las medidas correspondientes. Entonces, laringe, tráquea, y la tráquea al final se divide en bronquios, derecho e izquierda. Cualquier cosa, me paras. Entonces, los bronquios, como dijimos, tenemos el izquierdo y el derecho, y a su vez tenemos bronquios primarios o principales, tantos derechos e izquierdos. ¿Sí? La primera ramificación lo vamos a llamar bronquios principales. ¿Sí? Esta primera división acá van a ser bronquios principales. Luego estos se van a ir subdividiendo o bifurcando como un racimo de uva. Entonces todas esas divisiones cada vez se va a ir dividiendo más. Entonces estos primeros van a ser los bronquios principales o primarios. Tanto derecho como izquierda, dijimos que era aproximadamente en la vértebra T5 y ahí es donde se va a conectar con los pulmones. Dentro de los pulmones vamos a tener los bronquios secundarios o lobulares, porque van a ir a los lóbulos de los pulmones, y estos se van a ir ramificando desde los primarios, que son los primeros, y se van a ir subdividiendo en los distintos, tanto en el izquierdo como en el derecho, en los 3 lóbulos del derecho o en los 2 lóbulos del izquierdo. Entonces se van a ir subdividiendo. A su vez, tenemos el primario o principal, secundario, y estos secundarios se pueden volver a subdividir y van a formar los terciarios o segmentarios. Y esto es que se divide como a cada parte de los pulmones y tenemos aproximadamente 10 del lado derecho y 8 del lado izquierdo. Y una vez que se hacen estas 3 divisiones, ahí empiezan a subdividirse y a disminuir aún más su diámetro y empezamos a formar los bronquiolos. Tenemos una estructura adventicia, que es un tejido conectivo con capa de músculo liso, si va a estar en conjunto. Los bronquios principales van a ser fibrocartilaginosos, como la tráquea, y vamos a tener los mismos aros o los arcos cartilaginosos como lo de la tráquea, esa que tenían la formita de D. Entonces, toda esta primera parte tiene la misma composición o estructura que la tráquea, nada más que es un poquito más fina. Los bronquios lobulares o secundarios van a tener una capa fibrocartilaginosa con placas irregulares y bronquios con capas irregulares, es decir, no van a estar los anillos segmentados, sino que van a ser por completo fibrocartilaginosos y algunas placas irregulares que van a aumentar o disminuir. Y después tenemos los segmentarios, que van a ser una capa fibrocartilaginosa con placas delgadas y espaciadas, y eso va a dar origen a los bronquiolos, que los bronquiolos solamente van a tener capas fibroelásticas, porque los bronquiolos van a ingresar o se van a unir a los alvéolos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, ya dijimos de los bronquiolos vamos a ingresar a los pulmones y dentro de los pulmones tenemos una diversidad o características principales de cada uno de los pulmones. Primero, los pulmones, sabemos que la ubicación va a ser en la cavidad torácica, que van a estar próximos entre sí, ¿sí? Van a estar situados en el medio. A su vez, los pulmones van a estar envueltos, ¿sí? Por una membrana que los protege. A esa membrana que los protege se denomina pleura, y vamos a tener distintos tipos de pleura. Entonces, tenemos los dos pulmones, como sabemos, el izquierdo y el derecho, y a su vez cada uno de esos están envueltos
como en una bolsa que se denomina pleura. Pero es membranoso, ¿sí? Es un tejido membranoso. La pleura parietal va a revestir la pared de la cavidad torácica, es decir, toda la cavidad torácica va a generar la pleura parietal. Después tenemos la pleura visceral, que va a envolver, propiamente dicho, a los pulmones, y la cavidad pleural, que va a ser entre estas dos capas, entre la caja torácica y los pulmones, y la capa pleural va a contener líquido lubricante, ¿sí? Entonces, los pulmones van a estar los pulmones, la pleura visceral, el líquido lubricante y alrededor la pleura parietal. Y esto va a permitir mantener a los pulmones y les permite este amplio y este desplazamiento de aumentar el tamaño y disminuir el tamaño. Y a su vez esto también lo protege de distintos daños, algunos microorganismos patógenos que puedan ingresar a nuestro cuerpo por otras vías que no sean la respiratoria, al tener esta pleura también impiden que ingresen. Por lo tanto, los pulmones vamos a tener pulmón derecho, el izquierdo, el derecho vamos a tener 3 lóbulos, superior, medio, inferior. En cambio, el izquierdo solamente vamos a tener 2 lóbulos, superior e inferior. A su vez, el pulmón izquierdo es un poquito más pequeño porque tenemos el corazón del lado izquierdo. Entonces, al estar el corazón del lado izquierdo, el pulmón izquierdo tiene que dejarle un espacio al corazón y por lo tanto es un poco más pequeño que el derecho. Vamos a tener segmentos bronquiopulmonares que van a ser porciones del pulmón donde se va a distribuir cada uno de los bronquios terciarios, que ya lo mencionamos anteriormente. A su vez, estos segmentos se van a dividir en lobulillos, que van a ser compartimientos cada vez más pequeños y que van a contener una rama del bronquiolo terminal, ¿sí? Porque los bronquiolos se van ramificando hasta que llegamos a uno que es terminal. Ese terminal va a estar en contacto con los lobulillos, que va a estar en contacto con los alvéolos. Entonces, los conductos alveolares, que van a ser partes de los bronquiolos, se van a expandir en los sacos alveolares. No sé si tenemos una imagen por acá. No. Bueno, los sacos alveolares van a ser como un racimo de uva que cada vez se van ramificando cada vez hacia lo más simple. Como dijimos recién que dimos el ejemplo del árbol que se va ramificando y va teniendo hojitas. Entonces, cada una de esas hojas van a ser los alvéolos pulmonales y donde va a ingresar cada uno de los bronquiolos terminales. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿La pleura solamente está en los pulmones o en varios órganos? ¿Me puedes volver a repetir, por favor? ¿La pleura solamente de los pulmones? Sí. Se va a proteger a los pulmones. Y vamos a tener la pleura parietal que va a proteger toda la cavidad torácica, ¿sí? Entonces también como que va a incluir por efecto al corazón porque está ahí, está en la caja torácica. Pero la pleura visceral sería solo los pulmones. ¿Sí? Sí. Bien. A ver, un segundo, esto no sé si entra a ustedes. Estaba viendo, pero no me acordaba si esta parte de estructura también era parte de enfermería. Entonces, nosotros vamos a tener en los pulmones alvéolos, que van a ser los segmentos más pequeños de los pulmones y a su vez es lo que va a estar en contacto con los capilares y es donde se van a producir el proceso de hematosis, es decir, el intercambio entre el sistema de intercambio de gases entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Los alvéolos pulmonares van a tener un epitelio escamoso simple
y una membrana basal elástica y delgada. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando inspiramos, el pulmón se va a llenar de aire, entonces los alvéolos también se van a llenar de aire. Entonces por eso necesitan que sean laxos y elásticos para poder aumentar de tamaño y cuando yo quiera expulsar esos gases, pueda comprimirlo y puedan salir. ¿Y por qué es el famoso simple? Porque yo necesito que haya transferencia o intercambio de gases por difusión entre el alvéolo y los capilares. Entonces, por eso necesito que sean bien finitos. Tenemos una estructura denominada neumocitos que van a formar la unidad funcional respiratoria, es decir, las que van a permitir el intercambio. Estos neumocitos los podemos dividir en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 van a ser células delgadas que aumentan la exposición para el intercambio gaseoso, es decir, se va a producir el 95% de los alvéolos y no puede replicarse, no puede volver a crecer lo mismo. Entonces, tipo 1 va a estar compuesto el 95% de los alvéolos y los neumocitos tipo 2 van a ser células cuboides, entonces no van a tener la función del intercambio gaseosos y van a estar en las uniones o se van a encontrar en las uniones de los alvéolos. Y estos van a ser responsables del mantenimiento, del cuidado, de la lubricación de los alvéolos y esto va a permitir que aumente su tamaño, disminuya su tamaño sin dañar los pulmones. Y esto va a estar aproximadamente, este tejido, este tipo de neumocitos, va a estar en el 5% de los alvéolos. Y estos sí se pueden replicar, es decir, se pueden regenerar y podemos formar más. Los alvéolos están limitados. En general van a tener un diámetro entre 0,1 a 0,2 nanómetros, por eso son tan pequeños y se permite tanto el intercambio gaseoso. Si fueran de mayor diámetro no se podría llevar a cabo el intercambio gaseoso de forma eficiente. Tenemos aproximadamente 300 millones, 70 milímetros cuadrados, 70 metros cuadrados, perdón, van a estar rodeados de capilares totalmente, van a estar, es como, imaginémonos una fruta que venden en bolsa de red, por ejemplo, que vamos a los supermercados, a la verdurería, que tenemos naranja en la bolsa de red, toda esa red serían los capilares y la naranja sería el alvéolo. Bien, van a estar rodeados todos de capilares para favorecer el intercambio. Algunas células van a secretar un líquido alveolar y esto es lo que va a mantener humedecido toda esta estructura de los alvéolos y va a permitir el movimiento de los pulmones y el cuidado de los pulmones. Bien, y además este líquido va a tener la función de disminuir la tensión superficial, porque si esto es algo seco, cada vez que se estira y se vuelve a estirar, vuelve a su lugar, se empieza a resecar o a estirar cada vez más. Al estar húmedo, evitamos ese daño al inflarse y al desinflarse cada vez que nosotros respiramos. Por supuesto, va a inflarse más o menos dependiendo del tipo de respiración que tenemos. Si hacemos una inspiración profunda, se va a llenar casi por completo. En una respiración normal va a ser un poco menos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces dijimos que en los alvéolos pulmonares va a ocurrir la hematosis, que es el intercambio entre la difusión, entre los capilares y los conductos alveolares. Para que nos ubiquemos, este sería el conducto alveolar, que sería la terminación de los bronquiolos, conducto alveolar, y esta pelotita que tenemos acá representa en esta imagen un alvéolo, ¿sí? Y después tenemos los capilares. Este capilar que lo han hecho con dos ramificaciones, pero sería el capilar. Entonces, dentro de los alvéolos, imaginemos nosotros, respiramos, inspiramos. Entonces, al inspirar, llenamos cada uno de los alvéolos con oxígeno o mayor cantidad de oxígeno. Entonces, en los alvéolos, la presión parcial de oxígeno es de 100 y la presión parcial de dióxido de carbono es de 40. Por lo tanto, si nosotros analizamos la presión parcial
de los capilares que vienen desde la circulación mayor, ¿sí? Es decir, que vienen cargados con dióxido de carbono, viene con una presión de oxígeno de 40 y una presión de dióxido de carbono de 46. Por lo tanto, analicemos primero el oxígeno. Presión parcial de oxígeno de 40 y acá hay 100. Dijimos que la difusión ocurría de los lugares de mayor presión a menor presión. Por lo tanto, el oxígeno, cuando los capilares lleguen hasta acá, este oxígeno o esta presión de oxígeno, como es mayor en los capilares, en el alvéolos que en los capilares, va a tender a salir y difundirse hacia los capilares. ¿Para qué? Para de esta manera tratar de igualar las presiones. Entonces, una vez que el oxígeno difunde hacia los capilares se cargan aproximadamente con una presión parcial de oxígeno de 100. Y eso va a ir llegando a todas las células. Al estar muy cargado, va a ser fácil pasar de los capilares a la célula del oxígeno. Pasa lo contrario con el dióxido de carbono, ¿sí? Volvemos de esta sangre, que a esta sangre la podemos llamar carbooxigenada, rica en dióxido de carbono, desoxigenada, pobre en oxígeno, y la presión parcial de dióxido de carbono es de 46. Con respecto a esta que es 40, el dióxido de carbono va a tender a pasar de los capilares hacia el alvéolo. Entonces, la sangre va a continuar con una presión parcial de dióxido de carbono de 40. Una vez que esto se carga de dióxido de carbono, y aparte a través del proceso de expiración, que nosotros lo que hacemos es comprimir todo para que salga el aire, entonces esto sale y luego cuando volvemos a hacer la inspiración, vuelve a ingresar el aire y volvemos a tener estas mismas presiones. Entonces vuelve a pasar la sangre desoxigenada, toma oxígeno, se vuelve sangre oxigenada. Dióxido de carbono deja el dióxido de carbono y continúa con menor presión de dióxido de carbono. ¿Se entendió el proceso de hematosis? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, y esto ocurre permanentemente en cada uno de los 300 millones de alvéolos que tenemos. Por eso esta diferencia de presión es lo que permite el intercambio gaseoso. Bien. Entonces, eso sería si todo nuestro cuerpo funcionara de forma perfecta, pero bueno, sabemos que no es así. Siempre o en algunos casos podemos ocurrir algunas alteraciones de esta función. Ustedes en sus cuadernillos tienen dos tipos de estas alteraciones. El asma, ¿sí? Y es el efecto del humo del cigarrillo. Esos son las dos situaciones que ustedes tienen como enfermedades del sistema respiratorio. El asma va a ser una inflamación de las vías respiratorias en las que los bronquios son estrangulados porque se aumenta, ¿sí? Los bronquios dijimos que tenían tráqueas no, aros cartilaginosos, arcos cartilaginosos y el músculo. Entonces, ese músculo se va a inflamar y al inflamarse empieza a ocupar espacio. Al ocupar espacio, disminuye el diámetro de los bronquios. Por lo tanto, va a ingresar menor cantidad de aire, se va a difundir a una menor velocidad y a su vez, en muchas ocasiones, esas músculo o esa estructura musculosa que se ha inflamado libera a su vez mucosas. Entonces produce una gran cantidad de mocos y al tapizar esta pared con moco también se dificulta la difusión de sustancias, de gases principalmente, que sería la función. Entonces, una vez que se desencadena todo esto, ¿cuáles van a ser los síntomas? Fuerte tos, porque yo tengo esa necesidad de expulsar esa mucosa, opresión en el pecho y dificultad para ventilar, porque al disminuir el diámetro ingresa muy poco aire y por lo tanto menor cantidad de oxígeno y a su vez se desplaza a una menor velocidad, si nos acordamos con la ley de Lick, que era directamente proporcional al área, la velocidad. Entonces, ¿qué lo puede desencadenar? Alergias, como por ejemplo el polen, partículas de piel o de perros de gatos, ácaros, moho, el ejercicio en algunas personas, dependiendo del tipo de asma, lo que se puede generar o lo que puede desencadenar.
¿Cómo se va a diagnosticar? A través de un diagnóstico de espirometría, donde se va a evaluar el flujo del aire o la limitación, que qué es lo que se hace, se sopla. Entonces, al soplar se puede analizar la velocidad, la fuerza, el flujo del aire, y una vez que eso se analiza cuál es el flujo máximo, y a través de ese flujo máximo se calcula la velocidad máxima a la cual el aire puede salir de los pulmones, y ahí a través de los valores que se arroja se puede determinar si es asma o cuál de las enfermedades respiratorias. Vamos a tener el tratamiento, es un broncodilatador, es decir, necesito algo que haga que los bronquios se dilaten, se abran, y antiinflamatorios y corticoides, porque dijimos que eso se producía por una inflamación. Entonces, anticorticoides y corticoides y antiinflamatorios para que se desinflaman, y a su vez los broncodilatadores para producir la dilatación de los bronquios y de esa manera aumentar el diámetro. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Y por último, el humo de cigarrillo, que va a provocar la paralización de cilios, ¿sí? Que es la primera línea de defensa, va a aumentar, porque al fumar estamos pasando todas esas barreras que hacían las narinas, ¿sí? Con los pelos, las mucosas, y que detenía, todo ese filtro ya no lo tenemos, entonces va a aumentar el número de células que van a ser invadidas por agentes extraños, porque vamos también a generar un daño en los cilios, y esos cilios van a tener menor actividad porque la vamos a dañar. Va a aportar al menos 43 sustancias cancerígenas si analizamos la composición de los cigarrillos de venta comercial actuales. Y las consecuencias va a ser un aumento de probabilidad que se produzca un cáncer, bronquitis crónica, es decir, se me va a disminuir el diámetro de los bronquios y esto va a ser permanente y puede generarse que sea de por vida. Entonces, de por vida voy a tener un déficit respiratorio, o el diámetro va a ser mucho menor, o se puede generar enfisema, que estos son destrucciones de este humo que va a ingresar a nuestro cuerpo, pueden generar una destrucción en las membranas de los alvéolos, y para que los alvéolos se recuperen o se sanen, se van a generar cicatrices naturales en los alvéolos, y estas cicatrices naturales en los alvéolos van a hacer que empiece a perder la elasticidad, porque al tener el tejido cicatrizante es más duro y se va a perder esta especie de esponja que tenían los alvéolos para aumentar de tamaño o disminuir de tamaño. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Bueno, entonces,